Hola, soy Natalia. En este bloque abordaremos los procesos de lectura, escritura y oralidad en el oficio de enseñar y aprender. Constantemente les pedimos a nuestros alumnos que lean un texto, que escriban un ensayo, que preparen una exposición en cualquiera de las materias que participan de la escolaridad. Teniendo en cuenta esto, es importante enseñar estos procesos en cualquiera de los niveles del sistema. Por otro lado, es importante aclarar que aunque presentemos las estrategias de manera separada, son procesos que generalmente aparecen interrelacionados entre sí. Comencemos por el primero de ellos, el proceso de lectura. Es importante aclarar qué entendemos por lectura. Nosotros entendemos la lectura desde una perspectiva transaccional, es decir, un intercambio o una reconstrucción de significados que se produce entre el lector, el texto y el contexto. Cualquier aprendizaje escolar se encuentra atravesado por prácticas de lectura, es decir, de textos, o también puede ser lectura de imágenes, de videos, incluso lectura del mundo. Y de ahí la importancia para cualquier materia, ya que se ven atravesadas por estas prácticas de lectura. En el proceso de comprensión lectora interviene el texto a partir de su claridad, su coherencia, la coherencia del contenido, la estructura y el léxico. Como plantea Carlos Lomas, en la enseñanza y en el aprendizaje hay que tener en cuenta algo tan obvio como la claridad y la coherencia de los contenidos de los textos, es decir, la adecuación suficiente del léxico y la sintaxis y de la estructura de los textos a los conocimientos y habilidades del alumnado. El lector es un lector activo que procesa y analiza el contenido del texto. La interpretación y la percepción que el sujeto realiza va a depender de un objetivo de lectura que guía esa lectura, así como de los estados afectivos que la misma le provoca. El significado del texto lo construye el lector a partir de su comprensión y de las posturas eferentes, es decir, las actitudes epistémicas, los contenidos y los conocimientos que él tiene, y también de las posturas estéticas. Rapet y Vele plantean que estos estados afectivos pueden identificarse como aquellos que la lectura evoca, es decir, lo que trae a la conciencia del sujeto, como lo que provoca en el sujeto este tipo de lecturas y como lo que le convoca en términos de lo que le produce a hacer después de leer. En ese proceso de comprensión también participan tanto los procesos cognitivos del sujeto como las estrategias de lectura que pone en juego a la hora de leer, ya sea la conciencia del objetivo de lectura, la activación de los conocimientos previos, la selección de la información principal y secundaria, el poder predecir o anticipar el contenido de lectura y el comprobar la comprensión de la misma. En este sentido es que se hablan de que las estrategias son procesos individuales y subjetivos. Si bien son procesos flexibles y orientados a una meta, operan en varios niveles al mismo tiempo, que interactúan entre sí en diferentes momentos del proceso de lectura. Algunos estudios provenientes de la psicología cognitiva y de la lingüística plantean que estas estrategias de lectura favorecen la interpretación y la comprensión de los textos. La representación mental que el lector puede hacer del texto original que está leyendo contiene información de todos los niveles de estructuración del texto original: el nivel léxico, el nivel proposicional, el nivel microestructural, el macroestructural y el superestructural. A la hora de usar o enseñar determinadas estrategias de lectura, es importante identificar diferentes momentos en ese proceso. Aunque en la práctica cada sujeto puede hacerlo subjetivo y omitir algunos, superponerlos o cambiarlos de orden. Isabel Sole plantea que existen 3 momentos en el proceso de lectura. El momento de antes de leer, donde se determina ese propósito de lectura tan importante, podemos identificar ahí los objetivos, qué es lo que voy a leer o para qué voy a leer, una predicción de qué se trata este texto que voy a leer, los conocimientos previos del lector, qué sé antes de leer un texto, y también se puede disponer el ambiente de la lectura.
El segundo momento es el momento del durante la lectura, ¿sí? Donde se hace primero una lectura global del texto, se lee el texto de corrido y se identifican los paratextos, título, copete, volantas, imágenes. A partir de esta lectura rápida, se buscan o se infieren determinados significados de las palabras, se buscan las palabras desconocidas, se pueden identificar las ideas principales a partir de un subrayado, también se pueden identificar se pueden nominar o titular determinados párrafos de acuerdo a lo que va interpretando de lo leído y se pueden realizar analogías, hipótesis, predicciones, relaciones e imágenes mentales. En este momento la idea es volver a reconstruir el significado global del texto. Para eso puede utilizar como estrategias los resúmenes, los cuadros, los esquemas. Y en este punto el proceso de lectura se enlaza con procesos de escritura. El segundo punto de este bloque tiene que ver con los procesos de escritura. Las instituciones educativas están llenas de prácticas que involucran procesos de escritura y que les pedimos que nuestros alumnos realicen. Ya sea escribir un texto, realizar una síntesis, tomar notas de las clases o estudiar mediante resúmenes. Muchas veces esas prácticas de lectura son producto de lo que el docente le solicita al alumno o de prácticas que el alumno realiza para favorecer sus procesos de estudio. Esas prácticas son objetos de enseñanza, pero también son objetos de evaluación. Enseñar a escribir requiere de tiempo y de sucesivas correcciones que pueda ir haciendo tanto el alumno como el docente en el acompañamiento de esas propuestas. Si queremos enseñar a escribir académicamente, no podemos dejar de considerar que ese proceso de escritura va a estar basado o apoyado en una búsqueda de información que involucra un proceso de lectura previo. Al iniciar el proceso de escritura, tenemos que tener en cuenta las características que tienen los textos escritos. Esas características pueden ser textuales o contextuales. Respecto a las características contextuales, podemos decir que la comunicación es una comunicación que es elaborado, es decir, que el emisor puede iniciar su proceso de escritura y corregir todas las veces que haga falta sin la necesidad de dejar rastros sobre esos procesos de corrección. Además, que la comunicación es diferida en el tiempo y en el espacio, que la comunicación es duradera, que queda en un soporte que es estable y que perdura, y que no hay interacción entre el lector y el escritor durante el proceso de composición. Aunque existen herramientas tecnológicas que hoy nos permiten mostrar estas huellas o estos rastros que va dejando el escritor. En cuanto a las características textuales, podemos mencionar que el lenguaje escrito está asociado a temas específicos, como recortes de contenido, con altos grados de formalidad y de propósitos diferentes según lo que se quiera comunicar. Además, que es una selección muy precisa de información en ese bloque de contenido de texto y que posee una estructura que es cerrada, respondiendo a los esquemas que previamente han logrado planificarse para esa escritura, enmarcados en géneros específicos. Es gramatical y se basa en las normas de escritura y ortografía. Para la enseñanza de las estrategias de escritura, nosotros retomamos la propuesta de Flower y Hayes respecto al proceso de composición. El primer proceso es el proceso de planificación, que consiste en generar las ideas y ordenarlas en un esquema de contenido del texto. En este proceso de planificación hay que poner en marcha una serie de tareas. La especificación del tema, es decir, la generación y delimitación de las ideas del texto, la delimitación del objetivo de la comunicación, es decir, saber exactamente qué queremos comunicar, la selección del destinatario, lo que va a delimitar el lenguaje y el tipo de información que vamos a dar, la elección del lenguaje y el género, que van a estar delimitadas a su vez por esta selección del destinatario,
y la organización de la información, es decir, cuál va a ser el orden que van a seguir esas ideas. El segundo proceso es el proceso de traducción o de redacción, que consiste en ejercitar el proceso de escritura a partir de la redacción de las ideas en el orden en que se habían establecido, y esto constituye los primeros borradores del proceso de escritura y pueden hacerse tantos como sean necesarios. El tercer proceso es el proceso de revisión, que consiste en revisar esos borradores hasta tener una idea más o menos finalizada, aunque algunos autores plantean que el proceso de escritura no termina nunca. Nosotros les enseñamos a nuestros alumnos en el proceso de composición como estrategias para lograr un mejor aprendizaje de ese proceso, la elaboración de un plan textual que consiste en ordenar esas ideas a partir, puede ser de organizadores gráficos o de un punteo de esas ideas, y del proceso de revisión y control permanente que no solo realizan los alumnos, sino que es acompañado por nosotros los docentes. El tercer punto de nuestro bloque tiene que ver con la oralidad. En las situaciones de enseñanza y aprendizaje encontramos numerosas prácticas relacionadas con la oralidad. Los discursos orales atraviesan la escolaridad a partir de la clase del profesor, de las situaciones de intercambio entre docentes y alumnos, de la exposición por parte de los alumnos, los debates de ideas, las argumentaciones. En este sentido, hablamos de que hay habilidades de expresión oral y de escucha que se ponen en juego en las situaciones de enseñanza y aprendizaje. El habla es algo que adquirimos naturalmente por pertenecer a una determinada comunidad lingüística, mientras que el aprendizaje, la producción de discursos orales es algo que se aprende, pero que particularmente también se enseña. Los discursos orales tienen lugar en un contexto y en un lugar determinado, que posibilitan la interacción con el interlocutor. La interacción permite al hablante ampliar ideas, omitir, descartar, contradecir algunas cuestiones del contenido de ese discurso. El discurso oral no solo produce sentido a partir de las palabras, sino también de los gestos, de las pausas, de los tonos, de los movimientos del interlocutor. Hay dos instancias claves en el proceso de construcción de los discursos orales. Uno es la planificación y la otra el proceso de exposición. Respecto a la planificación, necesariamente debemos recurrir a prácticas de lectura y escritura que apoyen y sustenten la construcción de un guión en relación a eso que queremos decir, para darle cierta coherencia y continuidad al discurso. Respecto a la etapa de la exposición, es necesario contar con algún soporte que permita hilar las ideas y que acompañe y mantenga al interlocutor enfocado. Para ambas instancias queremos presentarles una estrategia que enseñamos a nuestros alumnos para estas ocasiones, como son los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son representaciones visuales que mediante textos, formas geométricas, imágenes y una distribución espacial significativa buscan sintetizar una porción de conocimiento mostrando las relaciones internas que le otorgan un sentido para así poder comunicarlo. Existe una gran diversidad de organizadores gráficos. Podemos mencionar los esquemas de contenido, los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los mapas mentales, las líneas de tiempo, entre otros. Si bien mencionamos la utilidad que tienen los organizadores gráficos en los procesos de construcción de discursos orales, también podemos mencionar que es una herramienta sumamente útil para determinados procesos cognitivos que queremos que realicen nuestros alumnos en las aulas. Dependiendo de cuál sea el objetivo de aprendizaje o de estudio y de la comunicación de los contenidos que querramos, podemos usar los organizadores gráficos, además
para la construcción de discursos orales, para sistematizar los conocimientos previos sobre un tema, para presentar un tema ya estudiado, para sistematizar el contenido de uno o más autores o para mostrar relaciones entre distintos temas o autores. Hoy la tecnología nos permite utilizar muchas aplicaciones para ayudarnos en la construcción de los distintos organizadores gráficos y además lo vuelven mucho más atractivo, motivador e interesante en los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos. Espero que este video les haya resultado interesante y puedan aplicarlo en sus situaciones áulicas. Como propuesta para la discusión y el intercambio, les pedimos que comenten en pequeños grupos cuál o cuáles de estas estrategias serían las que incorporan o podrían incorporar en sus propuestas de enseñanza a fin de favorecer los procesos de aprendizaje de sus alumnos. Les pedimos que expliciten el contenido de las asignaturas que enseñan. Nos vemos en un ratito.